Miré mi reloj. Eran las 3. Era hora de salir del trabajo. Pulsé el botón selector y llamé a la secretaria. Martín, me voy. Si hay algo, Ángel se ocupará de mí. Estaré fuera hasta el lunes. Sabes, pescar es un poco complicado. Quiero estar solo. Martina cerró las pestañas y sonrió con comprensión. ¿Viaja solo o? No o sí no. Por supuesto sola, la mujer y los niños se quedarían en casa, sobre todo Margot se iba a su casa de vacaciones. Déjala ir. Entendí perfectamente la indirecta de Martín. No, no tenía amante. Aparte de mi esposa, no existían otras mujeres para mí. Pero cada vez mi secretaria me daba pistas inequívocas, que yo ignoraba. Y ahora no pudo resistirse, me mordió. Eduardo, ¿hasta dónde vas? Está muy lejos, nunca lo encontrarás. Dije, y me reí anticipando unas ansiadas vacaciones. Martina me miró con una extraña expresión en la que leí pesar y lástima ocultos. Se dio la vuelta y cerró la puerta con cuidado. De camino a casa, me detuve en una tienda y compré algunos anzuelos, un par de carretes de repuesto de sedal y, para no desanimarme, una magnífica caña finlandesa de spinning. Ya está, me voy a casa, me cambio y me voy. Yendo hacia el coche, incluso empecé a silbar alguna melodía. El sol brillaba, el día estaba bien, el humor era genial. Margot estaba en casa. Rápidamente empaqué mis cosas. Metí las cañas de pescar en el estuche, me puse la chaqueta y me dirigí a la puerta. Eduardo, oí la voz de mi mujer. ¿Y despedirme? Por supuesto. Abracé a Margot y la besé en los labios. Me acarició la mejilla con la palma de la mano. Que tengas unas buenas vacaciones, amor. No me eches de menos, llegaré pronto. Miré a mi mujer. Una lágrima rodó por su mejilla. Quizá me quede en casa y pase el fin de semana con mi familia. No, no, no. Eduardo, no te preocupes. Todo va a salir bien. Margot me dio otro beso en los labios. No olvides abrigarte por la mañana, ahora hace un frío que pela y tienes problemas de columna. Me dio un suave empujón hacia la salida. Tengo suerte de tener mujer. Llevamos casi 20 años viviendo juntos, pero la relación es como la de unos recién casados. En ese tiempo, hemos tenido 2 hijos. 2 hijas, Sara y Carmen. Margot, tras el nacimiento de la menor, dejó su trabajo y se dedicó por entero a su crianza. Yo traje dinero a la familia. Razón de más para traer dinero. Heredé de mi padre una gran empresa de comercio de antigüedades. Se amplió y, con el tiempo, empezó a fabricar joyas, haciendo y vendiendo copias nuevas de las obras de maestros famosos. El negocio floreció, y mi familia tenía suficiente dinero. Contraté a mi primo Ángel, y al cabo de 6 meses lo convertí en mi ayudante. Se adaptó tan bien que pensé en hacerle copropietario en un futuro próximo, traspasándole parte de las acciones. En general, todo me iba bien. 3 veces al año, íbamos de vacaciones con la familia. Quería mucho a Margot. No escatimaría nada por ella. Con tal de que fuera feliz conmigo. Al ver su rostro con una sonrisa tan dulce y suave, estaba dispuesto a dar la vida por ella. Margot me respondió de la misma manera. Me bañaba en su amor. Pasó el tiempo, los niños crecieron y me pareció que la felicidad de mi familia no tendría fin. A la salida de la ciudad, llené 2 bidones de gasolina para el barco, y en 10 minutos me desvié de la circunvalación para entrar en la autopista E66. Era mediados de octubre. Casi no era otoño, pero tampoco invierno. Las hojas de los árboles aún no se habían caído del todo, y aguantaban en las ramas desde la última fuerza, destacando sobre el fondo de la plantación forestal de color verde grisáceo.
Pero pronto llegaría el viento del norte, y estos últimos recuerdos del verano cubrirían las calles y aceras con una alfombra brillante y crujiente. Llegué a la pequeña casa de troncos de pino antes de que amaneciera. Cuando entré, noté que hacía un poco más de frío que fuera. Debería hacer fuego y tomar algo. Estaba de buen humor para la pesca de mañana por la mañana. Encendí un fuego en la chimenea del pequeño salón. En la cocina, rebuscando en el viejo armario, encontré una botella de whisky de cebada sin abrir y un vaso limpio. Poco a poco iba oscureciendo. Pero desde la ventana de la cocina aún podía ver los pinos y la orilla del lago. Se levantaba un viento sobre el lago. Los pinos crujían y agitaban sus copas al compás de las ráfagas. Se hizo un silencio inusual. Se hizo tanto silencio que se podía oír la respiración profunda del lago. Es un lugar precioso. Volví al salón. Me acerqué a la mesita con una grabadora de la época soviética y pulsé un interruptor. La melodía de mi canción favorita, cantada por Chuck Berry, salió por el altavoz. Las mujeres son gatos sedientos de sangre, pero es horrible sin ellas, me convencía Chuck. Me serví un buen whisky de cebada y me senté en un sillón de mimbre frente a la chimenea con un vaso en la mano. Quería sentarme y contemplar el fuego, desconectada del ajetreo de la vida cotidiana. No tenía prisa. Mientras escuchaba mi música favorita, me sentía la persona más feliz del mundo. Los leños de la chimenea se habían convertido en brasas humeantes. Al anochecer, el viento había arreciado, sacudiendo los postigos y las ventanas. Sus aullidos hacían que la chimenea diera escalofríos. Me hizo temblar. De repente, oí un ruido sordo en la casa vacía. Me quedé helada. ¿Qué era? ¿El portazo de la puerta principal? ¿O alguien había entrado en la casa? Aturdido, escuché la oscuridad de la noche. Fuera de las ventanas había una noche en la que arreciaba una auténtica tormenta. Me levanté con cautela, cogí el atizador de su soporte y me acerqué sigilosamente a la puerta que daba al pasillo. La abrí de un tirón. La llave sobresalía de la cerradura de la puerta principal. Mierda, la había cerrado yo. Tiré del pomo. Definitivamente estaba cerrada. Algo volvió a golpear, como de la cocina. Abrí con cuidado la puerta de la cocina con el atizador y miré dentro. Estaba vacía. Se oyeron 2 golpes más. Entonces vi que una ventana se había abierto con la brisa y golpeaba contra el marco. Sí, Eduardo, te asustaste por semejante nimiedad. Me esforcé por cerrar la ventana, que el viento me impedía abrir, y regresé al salón. Mientras sostenía el atizador en la mano, de pronto me avergoncé de mi miedo. Menos mal que Margot no podía verme la cara en ese momento. Si no conseguía más leña, la chimenea no tardaría en apagarse. Sentí escalofríos. No quería salir con este tiempo. Pero no había salida. Tendría que salir a por leña. Me puse la chaqueta, salí y bajé con cuidado los escalones de piedra silvestre hasta la orilla. Un fuerte viento había dispersado las pequeñas nubes, y el camino se veía claramente a la luz de la luna. La leña estaba pulcramente apilada contra la pared, bajo un saliente que era una prolongación del tejado. Ya había colocado el segundo tronco sobre mi mano derecha doblada cuando sonó un crujido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no pude esquivar el golpe aturdidor que recibí en la cabeza. Algo crujió en mi cráneo y un dolor agudo me recorrió el cuerpo. Entonces, el cielo iluminado por la luna pasó ante mis ojos y me caí. Me desperté arrastrada con los brazos alrededor de las axilas. ¿Lo mataste? Me sorprendió oír la voz de Margot. No, solo aturdido, dijo una voz masculina, ahumada y desconocida. No tienes que quedarte aquí más tiempo, coge mi coche y vete a casa. Recuerda que no estabas aquí. Todo va a salir bien, oí crujir los guijarros bajo mis pies. No me llames, iré yo mismo, dijo la misma voz. Volvieron a cogerme por debajo de los brazos.
El hombre respiraba con fuerza contra mi nuca. Es pesado. Supuse que hablaba de mí. De repente me di cuenta de que quería matarme. Pero de alguna manera no sentí miedo. Reaccioné a ese miedo de forma totalmente instintiva. Con un brusco tirón, me retorcí y agarré a mi oponente. Tropezó y cayó de espaldas. Me eché encima de él, intentando agarrarle por el cuello. Pero el desconocido recobró el sentido rápidamente y me golpeó en la cabeza con el puño, justo en el mismo lugar donde me había golpeado antes. Grité de dolor, pero mis manos se aferraron aún más a la garganta de mi oponente. El hombre que tenía debajo resollaba. Con un esfuerzo increíble, consiguió levantar la pierna y girar sobre mí. Los dos rodamos por el agua. A mí me pareció helada. Al caer, mi adversario había conseguido ponerse encima de mí y ahora intentaba ahogarme. La profundidad era escasa, así que apoyé los pies en el fondo rocoso y en el forcejeo mi cabeza le golpeó en la barbilla. El desconocido aflojó su presión por un momento. Casi salté fuera del agua y volví a agarrarle por el cuello, acabando por encima de él. El enemigo se ahogó, tratando de sacar la cabeza fuera del agua, pero yo la presioné hacia abajo. Me quedé de pie con las manos sumergidas en el agua, agarrando la garganta de mi asesino. Mi ropa estaba empapada y me tiraba hacia abajo. Mi oponente consiguió empujarse fuera del fondo por un momento. Tragó aire con la boca abierta, pero enseguida perdió el equilibrio y volvió a desaparecer bajo el agua. Yo tenía un pie en el pilote del muelle y el otro en una gran roca del fondo. Tan fuerte como pude, metí la cabeza del asesino bajo el agua, agarrándolo por la garganta. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, escupiendo y tragando aire. El hombre no volvió a moverse. Solté los dedos y su cuerpo flácido salió flotando, balanceándose sobre las olas con un ruido sordo y golpeándose la cabeza contra el muelle. Con dificultad conseguí arrastrar el cuerpo hasta la orilla. Busqué entre sus ropas, pero no encontré nada. No llevaba pistola ni ninguna otra arma. Permanecí largo rato en cuclillas, aspirando el aire húmedo y frío, intentando recuperar el aliento. Me dolía la cabeza por el golpe. Intenté ordenar mis pensamientos. ¿Qué hacer? Era peligroso volver a la casa. Allí podría haber un enemigo. Además, no sabemos cuántos son. Tenemos que ir sobre seguro. Dejando el cuerpo junto al agua, comencé a escabullirme con cautela. Entré sigilosamente por la orilla del lago y me colé detrás del garaje. Está por aquí en alguna parte. Busqué en las estanterías a oscuras durante un buen rato hasta que encontré lo que buscaba. Intentando no hacer ruido, saqué de la estantería un gran tarro metálico de mermelada. Pasó mucho tiempo hurgando en la tapa hermética con las uñas. Finalmente, rompiéndome un par de uñas, conseguí abrirlo. Metí la mano en el silicogel y busqué a tientas el paquete perfectamente envuelto. Gracias a Dios, todo estaba en su sitio. Desdoblé el papel aceitado y en mis manos había una pistola TT bien engrasada. El silenciador y 2 cargadores con cartuchos estaban empaquetados por separado. Inmediatamente puse uno de ellos en la empuñadura y tiré del cerrojo. El sabio tenía razón, una reserva no arregla ninguna desgracia. Me tomé mi tiempo y coloqué el silenciador. Puse el seguro y me coloqué la pistola en el cinturón. Intenté enderezarme, pero resbalé en los escalones de piedra y me di una patada en el pie. El dolor me hizo reflexionar. De repente sentí frío. Vislumbré el lago y empecé a subir cautelosamente al porche. Había una luz encendida en la casa y, desde la puerta entreabierta, podía oler el calor. Me asomé con cautela al salón. Un hombre extraño estaba sentado en un sillón de mimbre, frente a una chimenea ardiente, con una copa. Me apoyé en el marco de la puerta y debí de delatarme. «¿Está todo bien?», el hombre no se volvió, mirando fijamente al fuego, aparentemente creyendo que no tenía nada que temer. «Tomaremos una copa y luego nos iremos. Por cierto,
esa puta y su novio ya se han ido. Decidí tomar medidas. Las manos detrás de la cabeza. De pronto me vino a la mente la idea de que eso ya había ocurrido en mi vida, hacía mucho tiempo, en los lejanos años 90. El hombre se levantó de la silla sorprendido, volcando una botella de whisky sobre la mesa, mirándome estupefacto a mí y a la pistola que le apuntaba. Las manos detrás de la cabeza, date la vuelta, continué con frialdad. La pistola que tenía en la mano parecía muy convincente, así que el hombre levantó obedientemente las manos y me dio la espalda. Rápidamente entré en la habitación y le golpeé en la nuca con la empuñadura de la pistola. «Oh, Margot». Perra astuta, dejó escapar una lágrima. Me recuerda la letra de una canción de Chuck Berry. Las mujeres son gatos sedientos de sangre, pero es aburrido sin ellas. Sí, aburridísimo. ¿Qué me han hecho? Levanté la vista y no vi mi reliquia, un bate de béisbol, encima de la chimenea. Ah, ya veo. ¿Cómo no me mataron? Poco a poco caí en la cuenta. Miles de preguntas pasaban por mi cabeza. Y la más importante. ¿Por qué? No me cabía duda de que Margot jugaba un papel importante en este divertidísimo espectáculo. Pero, ¿por qué? Y más importante, ¿por qué? Lo que la empujó a participar en el asesinato de su propio marido, el padre de sus hijos. Ninguna mujer en su sano juicio, aunque odiara a su marido, haría algo así. Claramente, había algún atractivo muy dulce. ¿Podría ser un amante? Solo por un nuevo amor, una mujer haría cualquier cosa, incluso asesinar. Ardiente de pasión, no duda en abandonar sus relaciones anteriores por un nuevo amor, o más sencillamente, por un macho fresco. ¿Cuándo tuvo tiempo? Vale, lo pensaré más tarde. Sobre todo porque aún no tenía las respuestas a esas preguntas. Bueno, esperaré a que se despierte el huésped no invitado. Senté el cuerpo inerte en la silla y le pegué los brazos a los reposabrazos. Cogí la botella. Aún quedaba whisky en el fondo y bebí un sorbo del cuello. Miró al desconocido. Sus párpados se movieron un par de veces. Está despierto, pero finge. Le di con la pistola en las mejillas. Deja de fingir. ¿Dónde está Julio?, preguntó el hombre con voz débil. Tu Julio se ahogó. Lo saqué a la orilla para evitar que se descompusiera. Tomé otro buen sorbo. ¿Le has matado o qué? El tío se obstinó en intentar arrancar la cinta y me puso caras de enfado. No, solo lo ahogué. Estás acabado, oyes, acabado. El hombre sacudió los brazos varias veces, como si quisiera arrancar los reposabrazos. No saldrás vivo de aquí. Miré al hombre que se retorcía en la silla y pensé que le iba a salir espuma por la boca y humo por el culo. Pero tenía razón. Por lo que parece, nadie se va a meter conmigo, simplemente me van a pegar un tiro. Esa es su mejor opción en este momento. Solo tengo que averiguar quiénes son. No creo que llegue a eso si me lo cuentas todo. Me levanté lentamente. ¿Quién demonios te crees que eres? El desconocido volvió a sacudir los brazos. Le golpeé en los dientes con la empuñadura de la pistola. Escupió algunos dientes con sangre. Supongo que ya no los necesitará. Vas a morir, cabrón. El hombre siguió maldiciendo con el mismo vigor que antes, susurrando divertido, sin los dientes delanteros. Me entristeció un poco. Se comporta como un niño pequeño. Tendré que pegarle un tiro en la rodilla. Después de una hora de duro interrogatorio, lo sabía todo. O casi todo. Tenía que actuar, no quedaba mucho tiempo antes del amanecer. Por un momento pensé que tal vez debería dejarlo todo e ir a la policía y dejar que ellos se ocuparan. Pero lo rechacé. No podía estar seguro al 100% de que mi vis-a-vis no me hubiera ocultado algo. Los asesinos son tan mentirosos. Todavía hay mucho que resolver. No había tiempo para babear y lloriquear por haber traicionado a mi mujer.
Necesito actuar sin emociones, como en la guerra. Lo principal es que sé quién es mi enemigo, y los detalles se resolverán en el proceso. Pero ahora mismo, la decisión debe tomarse sin vacilaciones. Me incorporé bruscamente, cargando al mismo tiempo un cartucho en la recámara. Levanté el brazo derecho hasta la altura del hombro y apreté el gatillo. Se oyó un estallido silencioso, como si se hubiera abierto una botella de champán. Un agujero rojo se formó en la frente del villano y éste se desplomó hacia atrás junto con la silla. Aunque la bala de los cartuchos TT es bastante ligera, a tal distancia puede derribar a un hombre, sobre todo si se lima la cabeza con cuidado. Dejando el salón como estaba, salí de la casa y bajé por la salvaje escalera de piedra hasta el lago. ¿Cómo está mi aguador? No se escapará. El amigo estaba en el lugar. Saqué del agua un ancla, en forma de cepo de hierro fundido, y la até con cuidado a la pierna del ahogado. Me quedé allí, pensando. No, así no. Voy a arrastrarlo hasta el bote con la carga. Gruñendo, desaté el ancla, y recogiendo el cuerpo por debajo de las axilas, con dificultad lo arrastré hasta el bote, atado por una cadena a una argolla metálica clavada en el muelle. Luego cargó el ancla improvisada, trajo los remos y subió a la barca. Sería una risa si fuera un agujero. Empujé la amarra con las manos, metí los remos y conduje la barca por la orilla llena de juncos. Cuando me alejé una buena distancia, até el ancla a la pierna del cadáver y lo empujé al agua. Como era de esperar, el cuerpo se hundió lentamente en las profundidades. También lancé el arma al agua. Cuando volví a casa, el cielo en el este empezaba a clarear. La noche de octubre ya es bastante larga, pero yo llevaba demasiado tiempo trasteando. El sabio chino Sansa dijo, nunca dejes un trabajo sin hacer. Muere, dijo, bebe tu última camisa, pero termina el trabajo. No hay nada que decir. La sabiduría de los antiguos. Me quité los zapatos y los dejé con cuidado en el pasillo. Entré en el dormitorio y rebusqué en el armario mi vieja chaqueta. Se la puse con cuidado al bandido tumbado. Se puso el anillo de casado en el dedo anular y un reloj de pulsera en la muñeca. Dejó caer su teléfono móvil al suelo. Luego puse un poco de leña en la chimenea. Creo que ya está. Hora de irse. Aún quedaba algo de whisky irlandés en la botella. Me la acabé por el cuello y puse la botella sobre la mesa. Levanté un bidón con las dos manos y lo rocié por el suelo del salón, el cuerpo del alambique y un poco por las paredes. Luego, con la ayuda del segundo bote, rocié la puerta principal y, poco a poco, vacié la gasolina y me alejé de la casa unos 10 metros. Cogí los botes y los coloqué contra la pared. No podría confundir a los enemigos por mucho tiempo, pero tendría cierta ventaja de tiempo. Era el momento de hacer los honores. Volví a la casa, encendí una cerilla y la arrojé al charco de gasolina. El pasado me ha alcanzado. He vuelto a la guerra. Por mucho que intente sacudir la agresividad de los hombres, siguen siendo hombres. No todos. Las abuelas, las madres, las hermanas y las esposas hacen todo lo posible para convertir a un hombre en una criatura amorfa sin sexo, apta únicamente para ganar dinero y servir a los deseos de las mujeres. Pero un hombre es ante todo un guerrero. Y si eres un hombre, si tienes un núcleo, debes estar preparado para contraatacar. Y mientras haya quien quiera la mujer de otro, la casa de otro o la tierra de otro, son inevitables. Los que organizaron esto pensaron que se enfrentaban a un vago con gafas que no podía defenderse. Pero calcularon mal. Y estoy a punto de demostrárselo. El fantasma de los 90 está en el camino. Empecemos de nuevo. El pasado no cuenta. El nuevo día era húmedo y frío. La lluvia llegaba en enormes rachas desde el oeste, tamborileaba sobre mi chaqueta mojada con espíritu pionero, y los arroyos corrían hacia el lago. Las olas seguían golpeando la orilla, y el viento arrastraba el olor de las algas mezcladas con tojo y los gritos de las gaviotas.
Caminé a paso ligero hacia la autopista. Había que dejar el coche atrás para que, al menos durante un tiempo, la gente pensara que el dueño borracho había quemado su casa. Mi pasado ardió con él. No hay vuelta atrás. Tengo que llegar hasta el final, y pase lo que pase, pasará. Lo más importante es llegar a la ciudad, a la oficina y bloquear las cuentas. Si no es demasiado tarde. Aparte de mí, mi adjunto y mi primo tiene derecho a manejar las cuentas de la empresa. Con él se lió mi mujer. Decidió darle a su amante un regalo de bodas en forma del cadáver de su marido y su firma. Preparó una dote. Me maldije a mí mismo. Es verdad lo que dicen, solo los más cercanos te traicionan. No me cabía en la cabeza vivir conmigo tantos años, dar a luz a 2 hijas mías y traicionarme tan cínicamente, condenándome a muerte. Y luego tuve que enfrentarme a los niños. 2 horas más tarde, llegué a la autopista y a la hora de comer ya estaba en la ciudad. En primer lugar, tenía que conseguir un teléfono móvil, luego ir a la oficina y, por último, encontrar un lugar donde pudiera quedarme hasta el lunes. Coger todo lo esencial, vaciar su caja de seguridad, tratar con su familia y desaparecer. Hay mucho que hacer y el tiempo se acaba. En primer lugar, la cuestión del teléfono móvil se resolvió rápidamente. En un kiosco compré el teléfono más barato y una tarjeta SIM. Guardé en la cabeza todos los números que necesitaba. La primera llamada fue a la secretaria de Martín. Se alegró de recibir mi llamada, como si llevara toda la vida esperándola, y en media hora ya estaba en la puerta de su piso, en un barrio de dormitorios a las afueras de la ciudad. Sin hacer preguntas, Martina me dio un café. Por su cara sonrojada, me di cuenta de que se debatía entre quitarse la ropa de una vez o dejar las golosinas para la noche, sobre todo porque se acercaba y ya no faltaba mucho. Pero preferí dejar las golosinas para más tarde y le pedí a Martina que fuera a la oficina. Era sábado y mi aparición no pasaría desapercibida. Los guardias de seguridad informarían de mi visita a sus superiores. Lo que significa que Ángel, mi hermano, que está a cargo de ella, se darán cuenta de que estoy vivo e intentarán actuar. No es difícil de adivinar. La tarea principal de Martina era traer la tableta que estaba guardada en la caja fuerte de mi oficina. No le fue difícil entrar en el edificio. No sé qué tipo de negocio tenía. Cuando ella entraba, seguridad desactivaba el sistema de alarma. No es probable que la registren a la salida, después de todo, es la confidente del jefe. Y una tableta en el bolso de una dama es un asunto insignificante. Nuestras mujeres llevan todo tipo de cosas. Se lo expliqué todo muy detalladamente a mi agente. Ella escuchaba atentamente, agitando sus largas pestañas, asintiendo comprensivamente de vez en cuando. Martina, una vez aprendida su tarea, y tras recogerse rápidamente, no pudo resistirse a darme un beso anticipado en la mejilla. La puerta principal se cerró de golpe. Ahora solo quedaba esperar. Todos los hombres tienen un sexto sentido. Solo uno tiene un sexto sentido bien desarrollado que suena en el momento justo. Y el otro simplemente no le presta atención. Y así es conmigo. Hace mucho tiempo, en una vida pasada, la capacidad de sentir el peligro inminente antes de que se manifieste. La intuición me ha salvado la vida más de una vez. Poco a poco me acostumbré a confiar en mí mismo y en mis sentidos. Ahora mis tripas no sonaban, rugían, llenándome el alma de una sensación de peligro inminente. Me levanté de la silla y me dirigí a la puerta principal. En silencio, estaba a punto de volver a mi habitación cuando sonaron pasos fuera. Alguien subía por el rellano. Escuché. Los pasos se han detenido. ¿Quizás Martín ha vuelto? No parecía que fuera a abrir la puerta enseguida. Podía oír a alguien susurrándome. No podía distinguir las palabras. Pero estaba claro que había más de una persona en la puerta. Los susurros se hicieron más fuertes y pude oír un grito ahogado de una mujer. No había nadie más que Martín para gritar.
La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió lentamente. Me coloqué detrás de la pared y aún no interferí en el proceso. La luz de la habitación estaba encendida y el pasillo bastante iluminado. Una cabeza rapada apareció en la puerta. Se quedó quieta un momento, como olfateando, y luego su dueño entró en el piso. Llevaba una pistola en la mano. No reaccioné, necesitaba saber cuántos invitados habían venido a reunirse conmigo. El primer invitado fue seguido al piso por el segundo. Con una mano sujetó los brazos de la desplomada secretaria y con la otra le cerró la boca por si acaso. No había nadie más. Probablemente había un tercero, el conductor. Pero se quedó fuera, en el coche. Parece que, después de todo, pillaron a Martina con la tableta. Y los guardias decidieron ver quién era tan rápido. No sabían nada de mí, o los habrían superado en número. Todos estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Y mi cerebro ya había dado la orden de actuar. Di un paso, y con mi pulgar derecho presioné el punto X en el cuello del bandido. Se quedó inerte. Lo sujeté junto a Martina, bajándolo suavemente al suelo. El primer bandido no oyó nada. López, deja en paz a esa chica, ya tendrás tiempo de jugar con ella. Ven aquí, su voz llegó desde el fondo del piso. Miré dentro de la habitación. El personaje estaba mirando algo en el alféizar de la ventana. Ni siquiera se dio la vuelta. Sin ceremonia china. Golpeé el cuello bombeado con el canto de la palma de la mano y el bandido, sin chistar, se desplomó en el suelo, resbaló sobre el parqué y voló hacia la pared. Por supuesto, no es de caballeros atacar por la espalda. Tendría que haber llamado a mi oponente, y habríamos rodeado la habitación durante un buen rato, asestándonos golpes veloces hasta que alguno diera en el blanco. Es bonito. Pero estúpido. El matón probablemente me dispararía. Y entonces tendríamos que averiguar quién era quién. Así que nada de glamour. Recogí la pistola y volví al pasillo. Martina se había recuperado un poco e intentaba levantarse. Su agresor no se movió. Ayudé a la chica a levantarse y a caminar hasta el sofá. Luego traje una toalla húmeda y le limpié suavemente la sangre del labio roto. Me miró en silencio durante un rato y de repente preguntó: ¿los mataste o algo así? No, solo lo noqueé. No les he dicho nada, no saben que estás aquí. Me registraron el bolso en la puerta y decidieron comprobar quién me había enviado, sollozó la secretaria. Su rostro se arrugó y las lágrimas brotaron de sus ojos. Me golpearon, pero no dije nada. Le temblaron los hombros y rompió a llorar. Calla, le paso el brazo por los hombros a Martina. Ya lo sé. Trajo agua. Los dientes de la chica repiquetearon contra el borde del vaso. Tenemos que salir de aquí. Le acaricié la cara y la besé, intentando calmarla. Le pregunté si había venido en coche. Sí, está en la entrada. El conductor está ahí. Es justo como pensé que sería. Bueno, aún no es de noche. Até a los huéspedes no invitados con un tendedero y empujé a Martina hacia la salida. Bajamos con cuidado, y a través de la puerta entreabierta vi un Land Cruiser negro inmóvil cerca de los escalones. Sonaba música en la cabina y pude ver la luz roja de un cigarrillo. Quédate aquí. No grites, le dije a Martín, me levanté el cuello de la chaqueta y me dirigí al coche. Me tambaleaba de un lado a otro. Fingí ser un borracho. Cuando me acerqué al jeep, me bajé la bragueta y empecé a echar agua despreocupadamente sobre la rueda trasera del milagro de la industria automovilística japonesa. Oye, ¿qué haces? Había tanta amargura y resentimiento genuinos en la voz del conductor que casi interrumpo el proceso. El hombre dio un paso decidido hacia mí, con la intención de retorcerme el cuello por semejante sacrilegio. Me volví hacia él y le sonreí estúpidamente, mojándole los zapatos. Era demasiado.
Por el rabillo del ojo vi como un puño tatuado volaba hacia mi cara. Giré hacia la derecha y pateé al matón en la ingle con el pie izquierdo. El hombre gimió y se dobló involuntariamente, agarrándose las rodillas y cruzando los brazos sobre el pecho. Sé que duele. Le di una patada en la cara con mi pie derecho. De abajo a arriba. Su cabeza se echó hacia atrás, y mi oponente murmuró algo. Abrí la puerta de un tirón. En el asiento derecho había una vereta con silenciador. La llave de contacto sobresalía de la cerradura. Arranqué el motor. Date prisa y entra en el coche. Grité en la oscuridad de la entrada. Martina se metió rápidamente en el asiento de al lado, cubriendo la pistola con su firme trasero. Salí del coche a toda velocidad, atravesé el arco y me adentré en la corriente de coches. Tenía que esconder a la chica en algún lugar seguro. Y ya sabía dónde. Fue hace unos 2 años. Conducía de vuelta a casa, repitiéndome a mí mismo que tenía que comprar pan. El día anterior habíamos tenido una gran pelea con mi mujer, y ella se había ido con las niñas a casa de su madre a llorar en su chaleco. En casa me esperaban unas albóndigas frías de ayer y una botella de cerveza. Para mis estándares, era un banquete suntuoso. Era finales de otoño. Las ruedas del coche hacían crujir el fino hielo de los charcos helados. Mi humor era pésimo, el trabajo no iba bien y mi familia tenía problemas. Ya había girado hacia la tienda cuando noté un alboroto entre los arbustos. Cuando salí del coche, vi a 2 jóvenes matones que intentaban arrebatar una bolsa de la compra a un anciano, pero el abuelo se mantuvo firme, repeliendo valientemente los golpes de los asaltantes. Pero entonces me di cuenta de que un tercer hombre se acercaba al anciano por detrás. Corriendo hacia el lugar de la pelea, pateé a uno de los atacantes en la ingle con el pie derecho, luego giré sobre mis talones y, sin dudarlo, con la mano derecha golpeé al otro en el pómulo. Salió volando hacia un lado y cayó al suelo. Mientras yo me ocupaba de los 2 primeros, el abuelo acabó con el tercero. Gracias, jovencito. No deberías haberte molestado, podría haberlo hecho yo mismo. El viejo se ajustó rápidamente la gorra. Pero gracias de todos modos. De nada. Realmente podrías haberlo manejado por tu cuenta. Sonreí al ver a los jóvenes derrotados, apoyándose unos en otros, gimiendo en la oscuridad del callejón. Me llamo Hidalgo. Así empezó nuestra amistad. El viejo me invitó a cenar. Mi mujer de ojos negros y almendrados y mis hijos llorones no me esperaban en casa, así que acepté la invitación sin dudarlo. Llegamos a la parada del tranvía, giramos por un callejón y llegamos a una casa de madera de una planta rodeada por una alta valla metálica. Un enorme perro pastor caucásico salió corriendo a nuestro encuentro. Paso, nuestro, dijo el abuelo en voz alta, y el perro movió la cola adelante. Ni siquiera me di cuenta de que nos habíamos tuteado. Nos acercamos al porche y el dueño abrió la puerta de un empujón. Dentro, la casa estaba limpia y era cálida. En la esquina del gran salón, la chimenea crepitaba con troncos de abedul. El viejo ajustó la leña con su atizador. Una lluvia de chispas se elevó hasta la bóveda del hogar. Las paredes de la habitación parecían al principio revestimientos de roble, pero luego vi que no eran revestimientos, sino troncos perfectamente tallados a mano. La madera había sido encerada y cuidadosamente frotada. Esto daba a las paredes un tono mate, noblemente brillante, de color miel oscuro. Todas las piezas de madera eran de gran calidad. Era evidente que la casa se había construido durante siglos. Imaginé cuánto tiempo y trabajo llevó semejante obra. Los muebles eran viejos y antiguos, un poco voluminosos, pero sólidos. En una pared colgaban animales disecados perfectamente ejecutados. Cabezas de jabalí, ciervo, oso. También había cabezas bastante exóticas de un búfalo y un leopardo sonriente. A todas luces, eran los trofeos de caza del propietario.
En las otras dos paredes, donde no había ventanas, una vasta colección de armas frías, antiguas dagas, espadas, algunos extraños cuchillos y pistolas de chispa, y Dios sabe qué más, estaban colgados sobre coloridas alfombras. La espada resaltaba la elegancia de su forma y el poder oculto del acero. Intercepté la orgullosa mirada de mi maestro. No siempre fui viejo, sonrió a través de su bigote gris. Nosotros también fuimos jóvenes. No dijo lo suficiente e hizo un gesto de invitación. Siéntese. El anciano asintió en ese momento frente a la silla de la estufa. ¿Quieres un té? Asentí con la cabeza. El hombre se acercó a la mesa y sirvió té espeso y caliente de una tetera de aluminio en una taza de porcelana. Herbal, fragante, me dio una taza llena. Tomé un sorbo. Ligeramente dulce, con un toque ácido, la bebida me calentó el esófago y el estómago. Mientras bebía el té, mi abuelo preparaba hábilmente la mesa. Patatas guisadas con carne de conejo, col, pepinillos, huevos crudos. Y por último, una botella de whisky adornaba la mesa. Por favor. Bebimos y nos tomamos nuestro tiempo para comer. Era tan acogedor, como si hubiera vivido media vida en esta casa. El cansancio había desaparecido, la ansiedad había desaparecido en alguna parte. Todo a mi alrededor me resultaba familiar y conocido. ¿Te has calentado? El anciano se sentó en el taburete frente a mí. Pronto hará frío, el invierno está a la vuelta de la esquina. Su voz ronca era arrulladora, pero al mismo tiempo tranquila. De repente me entraron ganas de contarle mi vida a un completo desconocido. Sobre mis problemas. De los problemas de mi familia. Estuvimos sentados mucho rato. Yo hablaba y él escuchaba atentamente. A veces asentía con la cabeza o tarareaba acariciándose la barba gris. Le conté todo. De mi vida, de mi trabajo, de mi mujer. Cuando terminé, nos quedamos en silencio largo rato, mirando el fuego moribundo que bailaba en la estufa. Luego volvió a servirme té y bebió un sorbo de su taza. Las mujeres no dan más que problemas en la vida. Pero aún así, nos pasamos la vida buscando a la elegida. Guardó silencio un rato y añadió. ¿Quizá aún no la has encontrado? El reloj de pared dio la medianoche. El abuelo vio mi ansiedad. Quédate conmigo. Vivo solo. Dormirás bien. Mañana es sábado, no hay prisa. Entonces, la primera vez que nos vimos, mi abuelo descolgó de la pared una daga insólita, de hoja ondulada. Es un kris malayo. Un arma hermosa y brutal. Se dice que su inusual hoja aleja las fuerzas oscuras y es fiel a su dueño hasta el final. Este kris me lo regaló un amigo. El anciano hizo una pausa, como si recordara algo, y me entregó la daga. Llévatelo de recuerdo. Yo, recuerdo la costumbre. Empecé a sacar el dinero. El maestro sonrió. Este regalo es gratuito. Pasó el tiempo. Me hice amigo de mi abuelo y le visitaba a menudo. Vivía solo, y yo no husmeaba en su alma, preguntándole por las razones de su soledad. Para ser sincero, no entendía muy bien quién era. Era militar o geólogo. Y mi abuelo mismo no hablaba de ello. Allí decidí llevar a Martina. Después de unas manzanas, abandonamos el coche, llevándonos la pistola. Nunca se tienen demasiadas armas, especialmente en mi situación. Cogimos el tranvía hasta la estación. Caminamos unos 300 metros por un callejón oscuro y llamé a una puerta que me resultaba familiar. El escalón ladró. La puerta se abrió y mi abuelo apareció en el umbral. ¿Quién está ahí? Tu abuelo. ¿Eres tú, Eduardo? El viejo bajó del porche y soldó la verja, y sin decir palabra se hizo a un lado para dejarnos entrar en el patio. Y entonces recordé lo principal. Martín, ¿trajiste la tableta? No dormí mucho esa noche. Trabajé en mi tableta, sacando dinero y transfiriéndolo a cuentas de reserva.
por la mañana, mi empresa de antigüedades tenía un saldo mísero. Obviamente, se enterarían a primera hora de la mañana. Descubrirán que la recepcionista intentó sacar el portapapeles. Sumarán 2 más 2 y se darán cuenta de que estoy vivo. Nadie tenía acceso a las cuentas excepto Ángel y yo. Ángel está por encima de toda sospecha ya que lo organizó todo él mismo. Eso me deja solo a mí. Sí, es una sorpresa desagradable. Con ese pensamiento, no me dormí hasta la mañana. Me desperté con olor a café y fui a la cocina. Mi abuelo estaba junto a los fogones, tostando granos de café en una sartén de hierro fundido. Ya habían adquirido el color dorado necesario y era hora de empezar a molerlos. El molino de mano ya estaba preparado sobre la mesa. A su lado, una pequeña jarra de cobre. No quedaba mucho tiempo antes de que apareciera la aromática bebida. El maestro vertió cuidadosamente los granos tostados en el molino y me hizo un gesto con la cabeza. Buenos días. Puede empezar. Giré la pequeña manivela pensativamente, convirtiendo poco a poco los fragantes granos de café en polvo. Luego lo vertí en la plantilla. El abuelo hizo la magia él mismo. Añadió agua y puso la jesoba en la arena caliente. Al cabo de un rato, la espuma empezó a subir lentamente hasta el borde del recipiente. El aroma del café se intensificó, y el abuelo ya estaba colocando pequeñas tazas de café sobre la mesa. La chica sigue dormida, me informó sin preguntar su nombre. Déjalo pasar. Ella pasó por mucho ayer. Cogí la taza con cuidado y di un pequeño sorbo. La bebida caliente recorrió agradablemente mi esófago, abriéndose paso hasta mi estómago. El abuelo me miró interrogante. Le conté brevemente mis aventuras. ¿Qué piensa hacer al respecto? El abuelo se sirvió café. Lo primero es acomodar a la niña. No se la puede dejar sola. La estarán buscando. Eventualmente la relacionarán conmigo. Y eso no es bueno. Para ella. Suspiré. Ella no es nada para mí, pero no puedo dejarla. La chica se queda conmigo. No hay extraños aquí. Gracias, abuelo, eso me quita mucha presión. Es lunes. Voy a la ciudad. Tengo que lidiar con esto. El abuelo asintió, comprensivo, mientras se bebía el café bien hecho. Coge mi coche, aún no está en el radar. Y llévate una tarjeta de crédito. Será suficiente para la primera vez. El propietario puso las llaves de su coche y su tarjeta bancaria sobre la mesa. Gracias por el coche, pero el dinero es un poco extra. Cógelo, no puedes malgastar el dinero. Si recuperas el tuyo, pagas tu deuda. El abuelo se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Casi había amanecido. Durante la noche, la escarcha había coloreado el cristal de la ventana con dibujos, convirtiéndolo en una fantasiosa vidriera. Se acercaba el invierno. De repente, la cocina estaba silenciosa y triste. Conduje tranquilamente por la calle helada. El coche del abuelo había superado todas mis expectativas. Iba a haber un coche viejo en el garaje. Pero había un precioso Toyota RAV4 en el garaje. Prácticamente nuevo. Sí, el abuelo podía sorprenderme. Aumenté la velocidad y subí por la avenida. La ciudad se alzaba ante nosotros. Pronto las luces de anuncios intrusivos, escaparates y multitudes de gente, como hormigas correteando por las profundas cunetas de las calles otoñales, destellaron tras la ventanilla del coche. Aún no tenía un plan concreto. Así que decidí conducir hasta mi oficina para ver a los protagonistas de la obra. Al cabo de unos 20 minutos, me detuve en el Smoke's Café, que ocupaba un local esquinero en un viejo edificio justo enfrente de mi oficina. El establecimiento era difícil de pasar por alto. Distribuido en 2 plantas, un anuncio luminoso con el nombre estaba encendido las 24 horas del día.
Una enorme guitarra de plástico sobre la entrada no dejaba lugar a dudas sobre la temática del local. A menudo me sentaba en este templo de la música y la comida a la hora de comer y sabía exactamente lo que había detrás de la puerta metálica. Justo en el centro había un pequeño escenario con equipo. Paredes cepilladas de ladrillo rojo antiguo. Guitarras antiguas colgaban de los huecos entre las columnas que apuntalaban el techo. En el lugar más honorable, tras el cristal, una guitarra firmada por el mismísimo Chris Norman. Y la música de la banda de Smokey sonaba constantemente, trayendo la tristeza a los lejanos tiempos dorados de mi juventud. Empujé la pesada puerta y me sumergí en la melodía. Inmediatamente me invadió el aroma de una comida deliciosa. Un camarero desconocido me acompañó a una mesa libre. Pedí tostadas con carrilleras de cerdo fritas y una taza grande de café, y me quedé mirando por la ventana a la entrada de la oficina. Sobre la mesa, coloqué mi teléfono preparado para grabar los momentos más interesantes. Y no tardaron mucho. El Volvo rojo de mi ayudante aparcó con puntualidad. Ángel saltó del coche y abrió la puerta trasera, dándole la mano a la dama sentada en el coche. La rubia elegantemente vestida de frescura media que saltó del coche tenía un aspecto impresionante. Su traje de negocios negro de fina tela cara resaltaba perfectamente todas las redondeces picantes de su esbelta figura, moldeada en el gimnasio. Frente a su glamour, Ángel parecía un poco simple. Poniendo cara de pena, cogió a mi mujer del brazo y la condujo a la entrada del despacho. Margot se secó teatralmente los ojos con un pañuelo de batista. Sí, triste. Una delegación de empleados en lúgubre silencio, encabezada por el jefe de seguridad, recibió a la pareja en el porche. La rica viuda había venido a ver su herencia. Pero solo una tristeza especial no se ve en sus ojos, en el marido fallecido prematuramente. Al fin y al cabo, su marido no es un perro. No había límite a la pena de los empleados. Hijos de puta. Maldije mentalmente, apagando la cámara de mi teléfono. Vale, ya averiguaremos qué pasa, y me arreglé la gorra. No tenía sentido seguir sentado. Pagué y, al son de los jadeos de Chris Norman, salí hacia el coche. En cuanto arranqué el coche, un pequeño Subaru azul apareció en la ventanilla trasera. Al principio no le presté mucha atención, pero cuando volví a verlo en otra intersección, me resultó desagradable. Una cola. Alguien debió reconocerme en el café e informó rápidamente a la persona indicada. Esos tipos trabajan rápido. Manteniendo una distancia invisible, nos fuimos alejando del ruidoso centro. Cuando pasamos otro cruce, hice un giro brusco y aceleré por un callejón estrecho. Mi coche llegó a derrapar en la curva. El coche de los perseguidores le siguió, derrapando también. Nuestros coches avanzaron por el callejón a velocidad de vértigo. Me detuve en el patio de una vieja casa abandonada. Era un terreno baldío. Era perfecto. Conduje un poco más y me detuve. Bueno, la guerra es la guerra. Con la mano con la pistola a la espalda, miré en silencio al Subaru azul que se acercaba. El coche se detuvo y dos monstruos humanoides salieron de su interior. Las clásicas cabezas rapadas con los ojos vacíos. Me miraron mudos, haciendo girar cadenas de bicicleta en sus manos. A continuación, un hombrecillo pequeño e inquieto saltó del coche. Eduardo. ¿Quieren hablar contigo? Sonrió ampliamente, como un viejo conocido, mostrando una dentadura sana. Tienes que venir con nosotros a un sitio. No lo necesito, dije lentamente. Eduardo, no insistas. Te conviene. El hombre parecía un poco desconcertado. Estaba demasiado seguro de sí mismo para ser un humilde empollón. ¿Qué se le va a hacer? Todos somos estereotipos. Hizo un gesto con la cabeza a los matones y estos se acercaron lentamente a mí. Suspiré con tristeza. Tenía por norma no hacer daño a los animales, pero no había nada que hacer. Lancé bruscamente la mano derecha hacia adelante y apreté 2 veces el gatillo.
Los dos chicos se sacudieron torpemente y cayeron de espaldas sin mucha delicadeza, dando patadas con las piernas. Las balas en la rótula eran algo. Apunté con la vereta al chico inquieto. ¿Quién te envía? Hablaba ahora. El hombre miró a su alrededor con impotencia. La confianza había desaparecido. Qué rápido cambian las cosas. Un minuto él estaba al mando, y al siguiente, yo estaba al mando. La cara del niño travieso se coloreó. Rápidamente dijo un nombre, el jefe de seguridad. Bueno, ya lo sabía. No podía decirme nada más. Una palmada y se desplomó en el asiento trasero con un chillido. Sin tocar a los quejumbrosos y miserables, subí a mi coche, di media vuelta y me dirigí a casa de mi abuelo, satisfecho de haber tenido el buen juicio de no matarlos.